Hola, muy buenos días a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño estudio acerca de la fiesta que estamos a punto de ya celebrar, que es dentro de las fiestas de otoño y es el día de Yom Kippur, Yom Kippurim, o día de expiación, día del perdón, se le conoce así. Y pues bueno, esta es la fiesta que sigue, ya celebramos la primera, que fue Yom Teruah. Sigue esta de Yom Kippur y después sigue la de Sukkot y la de Shemini Atzeret. Bueno, estas son las fiestas de otoño. Estas fiestas son proféticas, que aunque ya se cumplió en cierta manera una parte de esta profecía, está por cumplirse todavía otras cosas. Hoy vamos a ver esta de Yom Kippur. Está dentro de las fiestas que se mencionan en Levíticos 23, pero esta en especial la vamos a leer desde el número 16, Levíticos 16. Dice, el día de la expiación. Habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Este es el contexto en el que está sucediendo esto que vamos a leer. Los hijos de Aarón, el sacerdote, habían muerto porque se pusieron a ofrecer fuego extraño delante de Yahweh y pues estaba escrito que esa manera de acercarse a la presencia de Yahweh pues iba a morir quien se acercara de manera impura, de manera fuera de lo que Yahweh había ordenado. Y estos dos muchachos, hijos de Aarón, se les ocurrió hacer eso porque ellos eran de los hijos de Aarón, eran la familia sacerdotal, creyeron que había pues cierta condescendencia de parte de Dios hacia ellos y se les ocurre hacer esto y pues fueron muertos. Bueno, en este contexto está sucediendo esto que Yahweh le va a hablar a Moisés. Está en ese tiempo de luto, por decirlo así, de tristeza, el sacerdote Aarón por la muerte de sus dos hijos. Bueno, estaban en esto y dice el 2, y Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Bueno, aquí Yahweh está dando esta instrucción a Moisés acerca del tabernáculo, acerca del lugar santísimo, donde estaba el arca y donde estaba también, por consecuencia, el propiciatorio, que viene a ser ese lugar como el trono, que representa el trono de Yahweh dentro del tabernáculo. Entonces, Dios da la instrucción, no en todo tiempo se va a acercar el sacerdote en ese lugar. Aquí menciono que el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, era el único que podía entrar a esa parte del tabernáculo. Nadie más podría entrar, solo el sumo sacerdote cuando fuera indicado por Dios, no en cualquier tiempo, aquí lo está diciendo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Iba a estar allí en ese lugar la presencia de Dios, del Todopoderoso, y quien se presentara de manera inadecuada iba a morir. Bueno, verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario. ¿Con qué? Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esta es la indicación, es el mandamiento de Dios para el sumo sacerdote. Limpio su cuerpo, tanto físicamente como espiritualmente, vestido con ropas especiales. No podía entrar el sumo sacerdote con cualquier ropa, con cualquier
de cualquier manera, tenía que llevar ciertas vestiduras, las vestiduras especiales para el sumo Cohen, y esto debería ser así. Bueno, menciona el becerro para expiación y un carnero para holocausto, porque él tenía que ofrecer esta expiación para limpieza suya, de su persona, de su casa y del santuario. Bueno, entonces dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aquí está la limpieza espiritual que el sumo sacerdote tenía que hacer antes de entrar al santuario, al lugar santísimo, al lugar de la presencia, al lugar que representa el trono de Dios. Bueno, entonces dice: tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Este era el ritual de lo que había que hacer en ese día de expiación. Era una vez al año, era dentro de, como lo indica aquí en su palabra, en su mandamiento, que es en el día 10 del mes séptimo. Obviamente no estamos hablando del calendario gregoriano, ese calendario es moderno, no existía, sino en el calendario según la Biblia. Bueno, notemos aquí que pide 2 machos cabríos y se iban a presentar en suertes delante de Yahweh para que él dijera y eligiera qué carnero, qué macho cabrío era para presentarlo a él en holocausto, y cuál de los 2 machos cabríos, cuál sería el que se iba a presentar a Azazel. Azazel es uno de los nombres, o puede decirse que es nombre de uno de los Sheidim o demonios, ángeles caídos de Hasatán. Yahweh lo reprenda. Entonces, ahorita vamos a ver el simbolismo y cuál es la profecía que está por cumplirse, que nos habla este macho cabrío presentado a Azazel. Dice el 11: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ahí está el sacrificio para limpieza de él y de su casa. Después tomará, dice, un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, allí al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Dice para que no muera porque ciertos sacerdotes, ya lo mencioné hace ratito, murieron por haber desobedecido el mandamiento de Yahweh, menospreciaron la indicación, la mitzvah, el mandamiento de parte de Dios, y murieron. Entonces, Dios siempre dio la indicación qué hacer y qué no hacer para que no murieran. Bueno, 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre que estaba cubriendo los pecados del sumo sacerdote, de su familia, y era una representación de la sangre de nuestro Mashiach, de Yahshua, de Jesucristo. Dice: y después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también
al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ajá. El santuario era una representación del santuario de nuestro Dios, pero un lugar de reunión con Él aquí en la tierra. Bueno, y por lo tanto, como estaba en medio del campamento del pueblo, pues estaba en medio de gente, de personas de su pueblo escogido y apartado, pero personas que cometen y cometemos y cometían pecado, que llevaban en sí, en su ser, en su carne, en su sangre, la iniquidad, el pecado, la maldad y todo lo que ya sabemos que como humanos heredamos y tenemos. Entonces por eso había que purificarse el mismo sacerdote y el templo. Bueno, dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Nadie más podía entrar a ese lugar cuando el sacerdote estuviera haciendo oficiando el ritual que Yahweh había mandado. Dice, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ajá. Esto es una representación, otra vez repito, del sacrificio de nuestro Cordero Santo, que es Yahshua, Jesucristo. Su sangre es lo que se presenta, una vez derramada su sangre en la cruz, se presenta ante el altar del cielo para expiar nuestros pecados. Bueno, el 20, eso ya se cumplió, ¿verdad? Porque ya desde que Mashiach fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros, se cumplió la figura del sumo Cohen, sumo sacerdote, porque él es el sumo Cohen, y se cumplió que él es la sangre derramada en la cruz que nos limpia, que nos purifica, que expía nuestros pecados. Bueno, el 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Este es un ritual diferente a todos los demás. Solo se demanda de parte de Yahweh al sacerdote que se hiciera en este día, en el día de la expiación. Entonces, de los 2 machos cabríos, uno era para Yahweh y otro era para Azazel. El que se deja vivo, el que no se sacrifica, es el que va para Azazel. Ya dijimos que representa pues al adversario, al enemigo. ¿Y qué se hacía con este macho cabrío vivo y qué tiene que ver con la profecía? Lo vamos a ver. Una vez, dice el 20, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Sí? Una vez que fue presentada la sangre del macho para Yahweh y puesta sobre el altar, el propiciatorio, el altar de Dios representado en ese lugar santísimo, después de haber hecho eso, entonces se procede a la parte B del asunto, que es traer el macho cabrío que quedó vivo, el que es para Azazel, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. Iba a poner sus 2 manos, a imponer las manos, el sumo Cohen, sobre ese macho cabrío. Y dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, leo aquí esta pequeña nota que tomé.
Dice, Yom Kippur es la unificación con Yahweh Elohim. Significa estar a una, a tono con el Abba. El hombre por fin hecho Kadosh, santo, hecho uno con su amo y creador. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, nosotros estamos muy relacionados con el término ponernos a cuentas. Entonces, este día es eso, ponernos a tono, a cuentas, en unidad con nuestro Abba, con nuestro Señor, con nuestro Dios, con Yahweh, nuestro Elohe, nuestro Dios. ¿Por qué en un día especial? Nosotros podemos decir, podemos ponernos a cuentas todo el año, cada día, cada rato, a la hora que queramos. Sí lo podemos hacer. Pero este día es un día que Yahweh, el Padre, instituyó para este ritual, una vez al año. ¿Por qué? Porque como vimos aquí en la lectura, este ritual de expiación se hace primero y después se hace lo del macho cabrío que es enviado al desierto. ¿Por qué? Dice, nos presenta este hecho del macho cabrío y de este ritual de Yom Kippur, nos presenta un acontecimiento grandioso que tendrá lugar como hecho final después de la segunda venida de Yahshua. Nos ha guardado estos días, estas celebraciones, como recuerdo constante del plan de redención divino. Sí, estas fiestas o estas moedim, estas conmemoraciones son eso, son un memorial. En hebreo se nos menciona la palabra azikaron, que es un memorial. Y aunque Yom Kippur no es fiesta, porque no es una fiesta, sino es un día de conmemoración, este día nos menciona Levíticos que es un día de afligir nuestros cuerpos. Entonces en este día ayunamos las 24 horas, nos ponemos a cuentas con nuestro Elohe, con Dios, con Yahweh, con el Padre, y le pedimos su liberación total de nuestra vida y nuestro ser ante Él. ¿Por qué? A ver, no me quiero adelantar, quiero ir paso a paso. Bueno, ahorita sigo con más detalles. Bueno, se iban a llevar al macho cabrío al desierto. Y después de esto, Aarón dice, vendrá al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Vuelve a limpiar el sacerdote otra vez su cuerpo, se lava, se cambia sus vestiduras, y la persona asignada a llevar ese macho cabrío al desierto y para que allá se fuera y se perdiera, allá se fuera lejos del campamento, ese hombre que le tocó llevar a ese macho cabrío, al regresar al campamento, tenía que lavarse, cambiarse esas ropas que llevaba para poder entrar al campamento nuevamente. Simbología y simbolismo de que cuando estamos cerca del adversario, bajo su influencia, bajo su poder, bajo lo sucio de la maldad, de su pecado, de todo lo que Él es, tenemos que venir limpios antes de entrar otra vez a la presencia de Dios y al campamento. Bueno, entonces se lavarán ambos, el sacerdote y el que llevó. 27, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Esos animales para purificación, ahora después de que ya se fue el macho cabrío al desierto, se lo llevaron y se fue lejos del campamento, regresan y entonces ya llevan a quemar en holocausto los dos animales del sacrificio.
Esto proféticamente se cumplió en nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, cuando fue Él ofrecido en sacrificio. Él ofreció su vida en sacrificio y fue inmolado afuera del campamento. Recordemos que el monte Calvario, el monte de la calavera, está afuera de Jerusalén, detrás de las murallas, fuera del campamento. ¿Por qué? Aun cuando Yeshua nunca pecó, tenía que cumplirse esto porque sobre él fue transferido todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, de una vez y para siempre. Aún los que no estábamos todavía en ese día, aún nuestros pecados ya fueron puestos, transferidos a él, a su persona. Él lo aceptó así. Yeshua, gracias por ello. Damos honor y gloria y gratitud a él por haber aceptado ese ser impuesto nuestros pecados a él y pagar el precio para expiarnos. Entonces, en ese orden, se sacrifican los animales, se ofrece la sangre, se limpia, se rocía para purificación, se lleva entonces el macho cabrío después de haber transferido todos los pecados de todo el pueblo hacia ese macho cabrío por transferencia espiritual, y entonces se lleva el macho cabrío al desierto para que se pierda y por allá lleve toda la maldad y todo el pecado. Y entonces continuaban con el ritual ahora de quemar el sacrificio en holocausto. El que quemara esos sacrificios, dice, lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, es reposo, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Queda asignado como un mandamiento para siempre. Dice, es estatuto perpetuo, y dice, tanto el natural como el extranjero que mora entre vosotros. Los naturales pues son los del pueblo de Israel, pero también había extranjeros que quisieron adherirse al pueblo porque quisieron ser parte de ese pueblo. Igual nosotros ahorita, quien piense o quien crea o quien sepa que no tiene genética de la descendencia de Abraham, de Israel, está bien. Yo pienso que sí, que somos esas 10 tribus perdidas y que estamos en el exilio en las naciones, pero está bien si alguien dice no, yo no. Está bien, pero si creíste en Yeshua, en Jesucristo, entonces tú eres un extranjero o fuiste un gentil que fue agregado al olivo verdadero. Entonces ya te cuentas como parte del olivo verdadero, ya te cuentas como parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido, del pueblo de Yahweh. Voy rápido para no hacer cansado ni tan extenso este estudio, porque se trata de que sea conciso y preciso. Bueno, entonces ya regresaron y ya Dios habla y dice que tendréis esto por estatuto perpetuo. Y estatuto perpetuo pues significa eso, es un estatuto, un mandamiento, una mitzvah para siempre. Para los que dicen, no, es que por la gracia ya no estamos obligados. Bueno, no estamos obligados, lo obedecemos por amor. Pero les recuerdo a todos que la palabra de Dios permanece para siempre y no es abolida y no es eliminada y no es quitada ni pasa. Mientras el cielo y la tierra estén, la palabra no pasa. El día después del milenio ya Yahweh nos indicará otras cosas, lo que Él nos indique, y eso vamos a hacer en ese tiempo. Pero mientras estamos en este tiempo, en los 6,000 años, en los 6 días,
debemos obedecer su palabra. Entonces, pues aquí está dentro de la Torá o de la instrucción, y pues lo obedecemos. Lo estamos obedeciendo ya desde hace años a quienes nos ha sido revelado esto, quienes hemos sido llamados para hablar estas cosas que generalmente, no se nos enseñan, porque no estaba revelado, estaba escondido. Entonces, pues bueno, es por eso que estoy haciendo este video, y porque es mi deber, y porque es obediencia a mi Abba, a mi Padre. Bueno, dice: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Se tenía que expiar, se tenía que limpiar, se tenía que purificar todo y todos. El Mishkan, el tabernáculo y las personas. Y cierra el capítulo 16 de Levítico en el 34, otra vez con esto, y dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Entonces, explicar lo del carnero, el macho cabrío, que Aarón el sacerdote le impone las manos y le declara transferido todo el pecado de todo el pueblo. Esa es una parte que está por cumplirse, que es profético y que va a cumplirse ahora en el milenio. ¿Qué simboliza el carnero? Que está escogido y seleccionado por Yahweh para ser el recipiente, el animal donde va a ser vaciado el pecado de todos, de todo el pueblo. Ese animal, ese macho cabrío, después de imponerse las manos, era destinado a el adversario, al demonio, al diablo. Entonces, por eso se llevaba al desierto, porque un día el pecado que fue, ahorita lo voy a leer aquí en mis notas, pero el pecado que fue expiado del pueblo de Dios, ya fue expiado de las personas, ya fue purificada las personas, pero ese pecado se va a llevar a donde se originó, a su lugar. Ahorita, desde la expiación de Mashiach, de Jesucristo, el pecado se descargó sobre él, pero de él no salió el pecado. Él quiso llevarlo por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir. Pero ese pecado tiene que ser transferido pronto ya al lugar donde salió, que es a Hasatán. Yahweh lo reprenda. Entonces ese macho cabrío para el desierto simboliza eso. El pecado vuelve a donde se originó, a Hasatán, y es llevado al desierto. Recordando esa cita que dice ahí en uno de los evangelios, creo que Mateo, que cuando los demonios salen de una persona andan en lugares secos, vagando, y no hayan dónde estar. Bueno, entonces ese desierto a donde se llevaba el macho cabrío simboliza eso, que el pecado tiene que irse a los lugares desiertos, a lugares secos. Allá tiene que estar, lejos del campamento, lejos de nosotros, lejos del pueblo de nuestro Dios. Entonces, esto se va a cumplir después del milenio, porque dice allí en Apocalipsis que el milenio va a estar atado el enemigo esos 1000 años, encadenado, pero al final de ese milenio, entonces ya se destruye o se dejan en prisiones para siempre. Después de haberlos soltado un tiempo, dice, después vuelven a ser encarcelados y ya privados de su libertad para siempre.
Entonces, eso es lo que se conmemora en este día, que este séptimo mes, aquí tengo este calendario donde es el calendario gregoriano, pero al mismo tiempo marcamos el calendario de la Biblia, que en este caso yo sigo el calendario de Enoch, y en este mes séptimo cae en septiembre, cae el día 9, martes. Entonces el ayuno lo comenzamos desde el lunes al atardecer, al caer el sol, 7 de la tarde por ahí, hasta el martes igual al caer el sol, más o menos 7 de la tarde. Y ese día es el día que oramos, que nos ponemos a cuenta, que intercedemos, que suplicamos a nuestro Dios su perdón, pero suplicamos también esto, que cuando sea el tiempo de que regrese todo ese pecado a donde provino, a Hasatán, que nuestro pecado sea llevado a él también, porque habrá personas, seres humanos, de los cuales no va a ser quitado ese pecado, esa iniquidad. ¿Por qué lo sé? Porque hay personas ahorita, en este tiempo, y ha habido en todos los tiempos, que no quieren o no creen o no aceptan o creen que no necesitan la expiación de Yeshua. Y si ni eso reconocen, menos van a reconocer que su maldad y su pecado tiene que ser llevado de vuelta al origen de donde provino todo esto. ¿Y de qué se trata todo esto? De volvernos a el plan original de Yahweh. Así como fue el plan original del Padre, de que Adán y Eva estuvieran en su presencia en total santidad antes de que la serpiente apareciera. A ese punto nos va a llevar nuestro Adón Yeshua cuando ese pecado sea llevado al origen, a donde pertenece. Entonces, leo mis notas para decirlo de una manera más correcta. Yo lo parafraseé, pero lo voy a leer. Dice: el Mashiach resucitado sí se convirtió en sumo sacerdote en ese momento. ¿Y quién representaba este papel en las ceremonias levíticas que se repetían cada año en este día santo por estatuto perpetuo? Lo representaba el sumo sacerdote levítico, no el macho cabrío que representaba a Hazazel. El Cohen Gadol, el símbolo de Yeshua HaMashiach, representaba a Yeshua. Esto ya se cumplió. Y luego dice otra nota: el sumo sacerdote, al ir detrás del velo hasta el lugar santísimo sagrado, simbolizaba la obra de Mashiach, quien durante casi 2000 años ha intercedido por nosotros, presentando su sangre derramada delante del propiciatorio del cielo, el original. Recordemos que el tabernáculo fue hecho en base al modelo que Yahweh le presentó a Moisés. Se lo presentó como un modelo para que él viera lo que tenía que hacer acá en la tierra. Entonces, en ese tabernáculo, el original, el del cielo, es donde Mashiach hizo esa propiciación por nosotros. Bueno. A ver. Bueno, leo esto, dice: Aarón pondrá las 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza, lo repito, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo arrojará lejos al desierto por mano de un hombre fuerte, y llevará todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. En el milenio y en adelante, los que tengamos esa bendición de ser quitado toda la iniquidad de nuestro ser, ya no vamos a tener
el riesgo que ahora tenemos de caer en pecado, ya no lo vamos a tener. Entonces tenemos que ser hallados dignos de llegar a ese punto de santidad. No todos vamos a llegar a ese punto de santidad. Entonces esta conmemoración de Yom Kippur es un ensayo, una representación de lo que será en ese día. Bueno, leo otro pedacito. Dice, es lógico pensar que en el gran plan de Yahweh se hará justicia total colocando aquella culpa encima de quien corresponda. Otro punto, al macho cabrío de Hazazel se le otorgaron los pecados del pueblo que ya han sido perdonados. Algo importante anotar. No era para perdón de pecados. El perdón de pecados fue por la expiación por la sangre derramada. Pero esos pecados ya expiados, ya perdonados, eran los que se transferían al macho cabrío. Es nota importante. Ok. Preguntas para reflexión. ¿Podemos entonces ser unificados con Yahweh mientras se halla entre nosotros el antiguo y original instigador del pecado? Pues no. Por eso en el milenio va a ser atado, encadenado, Hasatán y todos sus Sheidim, todos sus ángeles caídos, los demonios, van a ser atados porque él no puede, no debe estar con nosotros en presencia de nuestro Señor, nuestro Adón. Ahorita lo está porque ahorita en este tiempo todavía él está en los días que se le han otorgado de parte de Yahweh, estar aquí entre nosotros y estar molestándonos, tentándonos, instigándonos, hostigándonos con su maldad y su tendencia, invitarnos a caer en el pecado. Ajá. Bueno, otra pregunta. Bueno, la misma es, ¿no es evidente que primero debe ser echado fuera? Pues sí. ¿Podría haber justicia divina si la porción de su culpa por nuestros pecados no recayera a su propia cabeza? Pues no, porque nuestro Abba, nuestro Dios es justo. Y lo justo no es que esos pecados nuestros de toda la humanidad cayeran sobre su Hijo amado. No es justo. Entonces, un día eso va a ser, Dios va a hacer justicia, a quitar de sobre sí, de sobre Jesús, los pecados de todos van a ser quitados para ser llevados a quien corresponde. Ajá. Última pregunta que sí que remata esto que acaba de decir. Dice, ¿es justo que Yahshua HaMashiach cargue con la culpa de Hasatán y sus Sheidim, además de la nuestra? Pues no, él tiene que llevar y pagar por su culpa. Ajá. Entonces, otra pregunta que dice, ¿es necesario que Yahshua continúe llevando los pecados por toda la eternidad y que Hasatán no se haga responsable jamás? Pues no, no es justo y en esto Dios lo va a hacer. Bueno. Entonces, lo que representa esta celebración, no es fiesta, es celebración, dice la total remoción de aquellos pecados expiados, los que ya nos fueron perdonados, pero removidos y arrancados totalmente de nuestro ser. Ya no va a haber nada en nuestro ser, en nuestro ADN, en nuestra alma, en nuestra sangre, en nuestro ser. Ya no va a haber nada que nos haga esa tendencia a pecar. Libertad total. Ajá. Total remoción de aquellos pecados expiados que no aparecerán más de la presencia de Yahweh ni de sus santos. Bueno, la total eliminación completa de todos los pecados. Entonces, eso está profetizado y está por cumplirse ya a poco tiempo. Pienso yo, no sabemos fechas, no sabemos nada como para decir de aquí para adelante o de aquí para allá. No sabemos fechas, ni voy a dar fechas ni nada. Pero yo Rebeca, creo que este Yom Kippur es de los últimos
que vamos a poder celebrar sin que llegue esta parte, sin que llegue persecución. No sé si los demás Yom Kippur dentro de un año, dentro de 2, de 3, de 4 en adelante, vayan a poder ser celebrados tan en paz y tan en calma como ahorita cada quien en sus casas, o los que tienen una congregación, pues que lo puedan celebrar en paz ahí en sus congregaciones. Yo no lo sé y yo no lo creo, no sé, vamos a ver, pero bueno, esto es lo que representa el memorial de Yom Kippur. Y pues bueno, la invitación es esta, a obedecer sus mandamientos.